Muy buenas noches. El tema de la carestía en Colombia. Nuestro invitado, el doctor Guillermo Botero, presidente de FENALCO. ¿Qué opina usted, doctor Botero, de las declaraciones del ministro de Agricultura, doctor Aurelio Iragorri, en el sentido de que los grandes superficies de mercado, los grandes supermercados son los responsables fundamentalmente, junto con el niño e intermediarios, de la carestía en Colombia? Pues yo diría que es un reportaje desafortunado, por titularlo de alguna manera. Tratar uno de volver a los comerciantes que están en el final de la cadena, los responsables de todas las alzas que vienen de atrás, verdaderamente no tiene sentido alguno. Uno tiene que, para hacer esas afirmaciones, pues mirar un poco qué ha venido pasando con los índices de precios al productor. Y cuando uno ve los índices de precios al productor, muestra que los precios al productor han subido muchísimo más de lo que han subido los precios al consumidor. Es decir, en la cadena alguien ha tenido que absorber ese mayor valor que no ha sido trasladado en su totalidad al consumidor, lo cual me hace preocupar por los meses venideros porque de pronto hay ajustes. Pero, doctor Botero, ¿por qué dice usted reportaje desafortunado? Porque es que yo comienzo a coger frase por frase y afirmación por afirmación en lo que se refiere a los supermercados, pues porque el reportaje contiene otros temas sobre el fondo ganadero, etcétera. Y por lo menos hay 6 o 7 preguntas que se le hacen y él enfatiza y vuelve y reitera y demás. La afirmación, por ejemplo, que la bandeja paisa, que no tiene ninguna importancia, que el estereotipe diciendo que lo único es el huevo. No, el chicharrón es colombiano, el plátano maduro es colombiano, el aguacate es colombiano, la morcilla, el chorizo, todo es colombiano. Bueno, él se refería fundamentalmente al frijol. No, el frijol sí es importado, pero es que en el mundo hay más de 200, 300, 500 variedades de frijoles. Aquí hay frijol cargamanto, una buena producción, sí, pero seguramente en Nima, en Bola Roja, en otros frijoles, de pronto hay que importar y de hecho se importa. Pero mira, doctor Botero, ¿cómo conciben usted o cualquier colombiano una bandeja paisa sin frijoles y sin arroz? No, pues claro que no se concibe, Yamit, pero el arroz que importa Colombia no es más allá del consumo de un mes, muchísimo menos. No es mucho más, todo lo demás es producción nacional. Y en frijoles no pasa lo mismo, es un poco mayor la proporción. El mismo ministro afirma que el 40% del consumo total de frijoles es importado. O sea que el otro 60% es nacional y se consume. Pero mire, doctor Botero, vamos al fondo de la cuestión. ¿Qué origina la carestía en alimentos que hay en Colombia y que está disparando la inflación? Mire, 2 factores, que él mismo lo dice en el reportaje. Es que él acaba borrando con el codo lo que escribió con la mano. En primer lugar, un fenómeno climático clarísimo, que ha hecho que haya una contracción significativa de la oferta de alimentos y que hace que inmediatamente los precios se disparen. Ese es un primer factor. Y un segundo factor es la devaluación del peso con relación al dólar. Porque es que Colombia está importando más de 11 millones de toneladas. El ministro dice que más de 10, pero son más de 11 millones de toneladas. Están estimadas en 11.2 millones de toneladas, que se ven afectadas. De frutas y verduras. No. La gran mayoría son alimentos indirectos, maíz, sorgo, cebada, arroz, frijol, garbanzo, lenteja, y algunos productos que no se consiguen en Colombia ni nunca se van a producir, porque la lenteja, el garbanzo, la arveja y demás son productos que no son de la línea ecuatorial. Necesita uno zonas templadas, zonas de inviernos y verano para poderlos producir. Son productos de estación. Aquí en Colombia nunca se darán bien. Entonces esos productos necesitamos importarlos. Y desafortunadamente también todas esas comparaciones a él le salen pues equivocadas. También afirma que hay que irse a comprar a los pueblos. Eso lo dijo Alfonso Palacio Rudas cuando fue ministro de Alfonso López Michelsen, y en un reportaje a Jorge Telles, el célebre periodista, eso le llovieron rayos y centellas por mandar a todo el mundo a comprar a Cota. Pero mira, doctor Botero, con todo respeto le hago una corrección. No es que el ministro haya escrito, es que lo dijo. No, sí, lo dijo. Sí, claro. Sí. No, claro, eso yo he dicho que, pues yo leo lo escrito y yo sé que eso responde a unas grabaciones. Pero claro que corresponde a una grabación. Soy testigo de excepción porque yo he sido
también reporteado un domingo por usted. Claro, esta mañana en la radio le preguntaron al ministro si él había dicho lo que dijo. Digo, sí, lo dije, y es que es verdad. Ahora, pero a nivel de opinión, doctor Botero, en general la gente opina que tiene razón en que ha habido una notable carestía de los alimentos. Sí, okay. Pero eso no se debe al comercio. A ver, ¿pero qué la produce? Vuelvo y le reitero, una contracción el niño, el grandísima del niño. Y otro, la devaluación en los productos que son importados o tienen ingredientes importados, que son muchos. Por ejemplo, toda la industria de pastas está fundamentada en harina de trigo que es importada. Y está pagando ya no dólar de 2.398 el 31 de diciembre de 2014 o 2.393, está pagando dólar de 3.150 pesos. Eso representa un incremento superior al 30% que se está traduciendo en ese producto y en muchísimos más. El huevo es básicamente maíz importado. Eso es maíz importado y obviamente el cerdo, la industria avícola, la industria porcícola, para citar esos dos ejemplos, pero en general todos aquellos que usan alimentos concentrados están recibiendo materias primas muchísimo más caras y eso se traduce ahí al final al consumidor. Pero atérrese, todavía no se ha transmitido lo que se debería transmitir. Quiere eso decir que la inflación de los próximos meses va a ser muchísimo más aguda. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y lo quiero ver con el precio de la papa otra vez a 15.000 pesos por ahí en octubre o noviembre, cuando venga una gran cosecha como consecuencia de los precios de hoy. Ahora hablamos de la papa, pero mire, el ministro divulgó hoy una lista de productos y comparando el precio al cual se le paga al cultivador o al productor, al campesino, y el precio al cual lo venden en los grandes establecimientos comerciales. Sí. Acelgas, un aumento de 216%. Apio, un aumento de 374%. Banano, un aumento de 163%. Cebolla, un aumento de 242%. Cilantro, un aumento de 750%. Limón, un aumento de 750%. Alberja, un aumento de 2.155%, 2.000. Esta fue la lista que entregó hoy el ministro. Sí. Pues yo le comienzo a refutar una por una. Yo le invito a que mire, por ejemplo, las cámaras de maduración de habano en las grandes superficies, al precio que está hoy en día la energía eléctrica, lo que eso representa. Son bananos traídos en verde que se ponen en el punto exacto de maduración y se entregan al consumidor con una óptima calidad. Claro que eso contra un banano que está maduro una parte y otra parte medio pintona y otra parte medio verde, pues no es comparable. Alberja, ¿qué me está hablando de la alberja? De la alberja en bulto antes de que haya sido desgranada. Si usted le quita la cáscara y ya se queda en la pura pepa, pues mire los incrementos que tiene que tener el precio. La mitad cuando desgranan son bultos enteros de cáscara de la alberja, para citar unos pocos ejemplos. Tampoco mire el ministro cuáles son los productos que están más baratos en los supermercados y más costosos en las centrales de abasto, porque es que ellos actúan como un amortiguador. Cuando mañana se dispare el precio del tomate, por citar algún ejemplo, el precio del tomate al otro día no sube en los hipermercados y los supermercados. Ellos no manejan un electrocardiograma, una curva que sube y baja al vaivén de los precios. Ellos mantienen unos precios estables. Cuando hay tendencia al alza, comienzan a subir los precios ligeramente. Cuando viene la baja, tampoco la baja es inmediata. Comienzan a descender también de manera gradual. Lo que actúa el comercio ahí es como un amortiguador entre unos precios que tienen un vaivén enorme. Eso es lo que hace el comercio y especialmente estas grandes superficies con todas estas inversiones que han venido haciendo. En esencia, doctor Botero, usted lo que dice es, de parte de los comerciantes mayoristas, no hay especulación. No, pero ninguna. Es el negocio más competido. Yo lo invito a usted a que revise, por ejemplo, la publicidad de los días sábados en los principales diarios del país. La página tercera
entera la tiene uno, estoy hablando de las impares, que es lo que más les gusta, la quinta lo tiene otro, la séptima lo tiene el siguiente, la novena lo tiene otro. Por allá en la página 11 comienzan a aparecer las páginas pares y en medias páginas y comienzan a aparecer los productos de tecnología, etc. Pero las primeras páginas impares, todas dedicadas a competir ferozmente por el consumidor. De allí que no nos preocupe la investigación de la SIC, estamos listos. Pero entonces, doctor Botero, ¿quién se queda con la plata, con la diferencia que hay entre lo que le pagan al campesino y lo que le cobran al consumidor? Se lo voy a explicar. Es que el gobierno tiene que comenzar a pensar lo que pasa después de la portada de la finca. Ahí comienza todo un proceso donde usted no encuentra carreteras. Dígame cuál es la inversión, por ejemplo, en cadena de frío en estos últimos 5 años. Absolutamente ninguna. No pude encontrar ninguna partida de inversión que me contradigan. ¿Cuánto han invertido en la cadena de frío para tratar de proteger esos productos y que no se desperdicien? Mire, el caso del tomate es dramático. En el caso del tomate se pierden las 2/3 partes de la producción en toda esa cadena logística por pudrición. Antes era el 75%. Entonces, obviamente, ese producto, cuando usted lo compare en la finca y lo compare en una bandeja de icopor divinamente bien presentado, todos rojos, todos maduros, parecen hechos con máquina, porque el uno es idéntico al otro. Y lo exhibe y efectivamente el ama de casa la compra, es un tomate maduro, duro, no tiene ninguna parte ni medio blandita ni nada. Es un tomate de una extraordinaria calidad. Muchos de ellos son tomates orgánicos que no han sido tratados con químicos, etcétera, para no hablar de productos de máxima calidad. Y eso es lo que pasa con la lista que él hace. A ver, entonces, doctor Botero, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los intermediarios? Mucho. Ellos son en parte responsables de los encarecimientos. Pero es que alguien tiene que llegar y acopiar. Es que usted se va, por ejemplo, aquí a una población cercana a Nolaima, que es productora de cítricos, o pacho. Cota, como decía. Sí, como decía el ministro Palacio Rudas, que fueran a comprar a Cota y eso le llovieron rayos y centellas. ¿Cómo sería ahora proponiendo que vaya y compren a los que no tienen factura, no pagan impuesto de renta, no pagan ICA, en fin, para no meternos en esa discusión? Esa persona va y a un agricultor, pues le compra 4 o 5 bultos de naranja porque no produce más, y al de más adelante le compra otros 4 y al otro le compra 10, hasta que ya tiene todo un camionado que lo trae aquí para venderlo. Y ahí viene el primer. Claro, ahí viene una primera parte. Luego vienen unos procesos de selección. Usted no puede llegar a un supermercado, un hipermercado y diga, deme un bulto de papa. No, ese concepto no existe. Esos bultos de papa hay que clasificarlos, lavarlos, agregarles valor, empacarlos en bolsas de 2,5 kilos, de 5 kilos, de 10 kilos. Toda la papa es pareja, ninguna tiene ningún daño. Yo le invito a que revisen la papa criolla de los hipermercados y los supermercados. No le encuentro una peca, no tiene una peca. Pero entonces, doctor Botero, la intermediación sí influye en el precio, pero es legítima. Pero claro, es que si uno puede tratar de desaparecer los intermediarios, pero no puede desaparecer las funciones que ellos cumplen. Esa es la equivocación, ahí es donde están equivocados. Y claro que nos preocupa muchísimo el reportaje. Pero lo que usted dice, en nombre de los comerciantes, es, mire, la carestía no tiene su origen ni en que estén cobrando excesivamente los supermercados, ni que la intermediación sea también excesiva. No, exactamente. ¿En dónde está la razón? ¿En el niño todo? No, en el niño una inmensa parte, pero luego aquí hay un estudio que entregó el doctor Simón Gaviria sobre lo que valen en el país la cadena logística. Lo que vale la logística es perfectamente desproporcionada, 14.9% en todo el conjunto de la economía colombiana. Combustibles, procesamiento de productos, mermas, impuestos. Que no se le olvide que esto es pagandito todos los meses, entregando declaración de IVA y entregando declaración de impuesto de industria de comercio y avisos. Es que estamos en otro mundo, pagando energía de cuartos fríos. Perdón, lo que usted me dice entonces es que los grandes industriales mayoristas
y hasta minoristas le están trasladando al consumidor los impuestos que deben pagar. Pero claro, si usted mira los balances de las grandes superficies, no se ganan más del 2 al 2,5%, esas son las utilidades con relación a las ventas brutas. Miremos ahora otros sectores. Usted me mencionaba la industria. Cojamos, por ejemplo, un litro de leche a un productor. ¿A cómo se lo pagan? Entre 900 y 1.000 pesos. Digamos que el que logra vender mejor, lo vende a 1.000 pesos. ¿Cuánto vale ese mismo litro de leche en un supermercado? Ese mismo litro vale entre 2.500 y 3.200 pesos. ¿Podría uno decir que es que el comercio fue el que le aumentó ese valor? No, en esa cadena hay muchísimas personas que están metidas, los industriales, los que empacan, lo ponen bonita, le quitan el agua que le han echado por allí. Vaya uno a saber qué peripecias y sacan un producto que usted se puede dar el lujo de dejarlo 6 meses fuera de la nevera y no le pasa absolutamente nada. Eso tiene un valor inmenso. Ahora, doctor Botero, el ministro Iragorri anunció hoy que le ha pedido al presidente de la ANDI, doctor McMaster, que convoque una reunión entre digamos, el sector industrial, los supermercados, comercializador de los alimentos y el gobierno para ver qué hacer. Usted va a ir, respóndame inmediatamente después de comercial. ¿Va a ir a la reunión? Pues yo no he sido invitado, Yamid. Entonces mal haría uno en ir a un lugar donde uno no ha sido invitado. No, pero supongo que lo invitan, supongo, no sé. Pues, yo no lo sé, pero obviamente que yo no rehuyo ningún diálogo, ni mucho menos un acto de representación de mis afiliados que me han reiterado con ocasión de estas declaraciones del ministro que yo sea su vocero. Eso me lo han reiterado todos los presidentes de las cadenas y como tal estoy actuando. Claro que conversaría con él, pero veo si que convocó a la ANDI es que debe tener muchos problemas con los industriales procesadores de alimentos. Entonces seguramente quiere mirar allá ejemplos como el que yo le di de la leche. Pero mira, doctor, para no contribuir con obstáculos, muchas veces políticos, a enredar la situación, ¿cuál es la fórmula que a usted se le ocurre o se le ocurriría, digamos, al sector industrial de la alimentación para que logremos un acuerdo entre gobierno, campesinos, industriales, comercializadores, grandes cadenas, pequeños minoristas, a contener el precio de los alimentos? Pues ese sería un tema que habría que plantearlo en una mesa de discusión. Yo lo único que puedo reconocer claramente es que entre el precio que compra el hipermercado o el supermercado y el precio que vende hay un margen supremamente estrecho, que en ningún caso creo que llegue a superar el 15%, que ya neto se vuelve el 2 o el 2,5%. Es el negocio con más baja rentabilidad y con mayor inversión en los últimos años. Colombia tiene un sector detallista que es ejemplar en el mundo. Pero las grandes superficies no son las dueñas del mercado de alimentos. Los dueños del mercado de alimentos es lo que se llama el canal tradicional. El canal tradicional es la tienda de barrio. El canal tradicional son las plazas de mercado. El canal tradicional, si lo quiere, son las centrales de abastos. Es decir, hay un mundo de actores que están mucho más allá de las grandes superficies. Por ejemplo, en el caso de la carne, creo que las grandes superficies no representan mucho más allá del 5 al 10% de la carne que se consume en Colombia. Todas las demás están en unos expéndidos de carne, algunos no muy santos y otros que se venden de una manera preocupante en el sentido que no cumplen con condiciones de salubridad. O sea que allí hay que involucrar también a otros actores y mirar la cosa con una amplitud mucho más grande. Y también tenemos que ver qué es lo que está sucediendo a nivel de industria de alimentos, porque no es exclusivamente el comercio. Vuelvo y le reitero que él trabaja con un margen. Yo he oído de los supermercados
que la industria ha tenido durante el año 2015 por lo menos 3 o 4 alzas significativas en muchísimos productos y que ellos tratan el comercio. La industria ha tenido 3 o 4 alzas significativas. ¿En qué productos? En muchísimos, pañales, papel higiénico. ¿Y esto qué tiene que ver con los alimentos? No, es que la inflación no es exclusivamente de alimentos, sino de canasta familiar. Es que cuando metes en el mercado no estás metiendo únicamente alimentos. No, alimentos tienes que comprar. Alimentos ha tenido un incremento del 12%, pero también tienes allí artículos de aseo personal, de aseo para el hogar. Todo eso hace parte de una canasta, llamémosla de una canasta básica, que es lo que estamos viendo en su conjunto. Pero aclaremos eso, doctor Botero, con todo respeto. Esa canasta familiar ha subido un certificado. Alimentación 12%, más del 12%. Por eso, entonces... Ha subido más el IPC, ¿no? Pero a ver, presidente. El IPP, perdón, el índice de precios al productor es muchísimo más alto que el IPC. Sí, pero mire, el IPC es el que estamos hablando. Sí. Mire, ¿qué es lo que produce el alza en los alimentos? Primero, fenómeno del niño, sin lugar a duda, contracción de la oferta. Segundo, la devaluación. Sí, claro, en los productos importados como bien de consumo y en los productos materia prima para la industria de alimentos. Entonces, niños, devaluación. Tercero. Imperfecciones puede haber, yo no las descarto que haya imperfecciones en los procesos de comercialización. Pero son imperfecciones que se corrigen en el tiempo. Cuando hay un intermediario que está ganando excesivamente, inmediatamente aparecen unos competidores que hacen que su margen lo tenga que reducir. Sí. Porque a nadie lo van a dejar vender, como decimos coloquialmente, arepas únicamente a él. No hay intermediación con costos excesivos que... Puede haberlas, pero en el tiempo inmediatamente se corrigen. Cuando los otros ven que allí hay una oportunidad comercial, inmediatamente la cubren. Ahí puede haber imperfecciones. Pero vuelvo a preguntarle, ¿en dónde está el origen de la carestía de alimentos que hay hoy en Colombia? En la oferta de alimentos, claramente. ¿En el niño? En el niño. Va a haber la papa a 15.000 pesos por allá en octubre o noviembre y el ministro llorando, diciendo que qué va a hacer con la papa 15.000. Porque ¿qué le va a pasar al agricultor colombiano? Eso está estudiado en economía, que es lo que llaman el teorema de la telaraña. Como los precios están tan buenos, todo el mundo se va a lanzar a producir papa. Y claro, como todo el mundo va a producir papa, pues inmediatamente se va a caer el precio y vamos a ver la crisis del último trimestre. Fenómeno que ya se produjo, ¿no? Ya se produjo cuando él sale a hablar de la carga de papa a 15.000 pesos. Sí, eso pasa. No, pero yo observo cuando estalló el paro campesino. Claro, por eso, que se puso a 15.000 pesos cuando vino la célebre Dignidad Agropecuaria y el señor Pachón a la cabeza. Ahora, ¿usted es partidario de intervenir los precios? No, pero claro que no. Eso fue lo que hizo con Venezuela y eso es lo que la tiene postrada. Como está. El día que intervengan aquí los precios, como dicen, apague y vamos. Y hay que descubrir qué es lo que quiere decir el ministro con esos mercados que él quiere organizar. A mí me gustaría que desarrollara la idea. Dijo. Sí, es que uno comienza con esos eufemismos de campesinos, pero ¿qué es lo que eso quiere decir? A ver, vamos a hacer unos mercados que expiden factura, que pagan impuestos de industria y comercio. Entonces, nuestra pregunta para los televidentes. Y para usted también, doctor Botero, como primer televidente que me va a ver esta noche. Sí, señor. ¿Quiénes son los responsables en su orden de la carestía que vive hoy Colombia en alimentos? 1, el clima. 2, los productores, los campesinos. 3, los intermediarios. Y 4, los comerciantes. ¿Usted qué opina? Pues yo creo que ganaría el clima. Ya casi que le anticipo la respuesta de sus televidentes. Pero bueno, ellos tienen la última palabra en este sondeo. Esa es nuestra pregunta. Resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Doctor Botero, presidente de FENALCO, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yamil, por la invitación el día de hoy. Ojalá asista el miércoles a la gran reunión. Ojalá me inviten. Ojalá. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CR.